¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estaba revisando y repasando algunos datos que me gustaría compartir con vosotros sobre predicciones, más bien aseveraciones de qué es lo que viene y qué es lo que va a pasar en este año 2022 que arranca con muchas noticias y novedades. No me voy a extender mucho en la introducción, vamos al grano porque hay muchas cosas importantes que contar de lo que va a ocurrir este año y cómo nos van a impactar como usuarios y también con el foco puesto en qué es lo que está pasando en la industria del automóvil. Venga, arrancamos. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, en primer lugar, el año empieza como terminó. Hemos estado hablando en los últimos vídeos de los problemas que ha habido en la fábrica de la zona franca de Nissan, qué es lo que va a ocurrir ahí, y también qué es lo que está ocurriendo, lo hemos publicado hace muy poquito en la fábrica de Almusafes de Valencia. Lo cierto es que lo que está ocurriendo en la Nissan de Barcelona es que ese proyecto, liderado por QEV Technologies, el hub de electrificación, ya empieza a tener sus primeras dificultades para reorganizarse con plantas como la de Moncada, en la que hay polémica porque no está muy claro si alguien se puede quedar con ese sitio o si los dueños lo quieren alquilar para otra finalidad para sacarle más dinero, cómo impacta eso en la reubicación de algunos, como por ejemplo Silence, que querían estar ahí, el fabricante de motocicletas eléctricas y ahora también de microcoches eléctricos, y una verdad que se acabará de confirmar en los próximos tiempos, que es que buena parte, o una parte importante de la factoría de la zona franca va a acabar siendo un centro logístico que probablemente no va a estar relacionado con la automoción. Esto no gusta a los sindicatos, piden que ese centro logístico esté vinculado a la automoción y a las empresas que se ponen en ese lugar, pero evidentemente para que ese centro logístico pueda servir a las empresas que se ponen en ese lugar, tiene que haber suficiente actividad industrial como para que todos esos miles de metros cuadrados acaben ocupados. Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo va a acabar esto? Lo veremos en el futuro y veremos cuánto de verdadero y de falso hay en todas las cosas que hemos ido hablando sobre este tema. Si esto es duro, ¿qué decir de la fábrica de Almusafes de Valencia, que está pendiendo de un hilo y que en las próximas semanas se va a saber qué es lo que va a ocurrir con ella para los próximos años? Tenéis que saber, como os comenté en el vídeo, que Ford tiene la bonita costumbre de hacer que sus fábricas compitan entre ellas, y en este caso está viendo una subasta completamente a la baja por ver quién se baja más los pantalones. Eso es lo que busca Ford Estados Unidos, no tiene nada que ver con Ford España, que por cierto son unos estupendos profesionales, aprovecho para decir. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego que hay bastante pesimismo en lo que es las personas que trabajan ahí, los representantes de las mismas personas, porque evidentemente son dos plantas que tienen un nivel muy bueno, especialmente la de Valencia, de producción y también de condiciones laborales, y de lo que les ha pedido Ford a lo que los sindicatos han ofrecido como máximo hay un buen trecho. ¿Qué va a pasar? Lo que es cierto es que esto es una cara o cruz, como exactamente os conté en el vídeo. Moneda al aire, se queda la fábrica de Alemania, se queda la fábrica de Valencia, las dos funcionando en 3 4 años parece que inviable, solamente va a seguir una. ¿Cuál va a ser? Lo vamos a saber muy pronto. Este año 2022 es también el año en el que el Alfa Romeo Tonale sale. En cuestión de semanas va a salir un nuevo Alfa Romeo, la enésima nueva Alfa Romeo, el enésimo plan para mantener esta marca que, como sabéis, va a ser una de las primeras que se va a electrificar dentro de la constelación Stellantis de marcas de automoción. Y vamos a ver qué tal les sale. Un coche que ha tenido que ser rehecho sobre la marcha porque al nuevo capo de Alfa Romeo no le acababa de convencer el motor 1.3 de la versión híbrida enchufable que iba a tener este Alfa Romeo Tonale, que al igual que pasa con todos los coches de una categoría en la que se busca cierto nivel premium o acercándose a él, se supone que las versiones electrificadas van a ser muy importantes. Así que vamos a ver qué tal le queda la versión híbrida enchufable a Alfa Romeo en esta nueva generación de Alfa Romeo, en la que pocos coches más térmicos van a salir y sobre todo van a salir eléctricos y muy caros. Hablando de coches muy caros, una tendencia muy importante para 2022. Tres tendencias. La primera de todas, por supuesto, es que los grandes lanzamientos del año siempre van a estar vinculados a la electrificación. No hay ya un solo lanzamiento. Este año yo me voy dentro de unos días, por ejemplo, a Marbella, a probar el Megane. ¿Y cuál es el primer coche o primera versión del nuevo Megane? E-Tech, puramente eléctrica. Después probablemente vendrán versiones con motores térmicos unidos a baterías y motores eléctricos. Pero todo lo que se va a presentar este año de nuevo ya es propulsión alternativa. Tenéis que saber, hablando de coches caros, que por ejemplo el que se quiera comprar un Range Rover en España se va a tener que gastar 140.000 euros para empezar.
Ha subido muchísimo el precio de ese coche, como ha subido muchísimo el precio del Porsche 911, como ha subido muchísimo el precio también de los coches económicos, como bien sabéis. Hoy en día, pues es curioso porque la lista de los 15 coches más vendidos en España siguen siendo en su mayoría coches de menos de 20.000 euros, pero es que prácticamente ya no va a haber 15 coches por debajo de los 20.000 euros a este paso, como sigan las cosas así, en no mucho tiempo. Tenéis que tener en cuenta también que estamos viviendo, ahora mismo os estoy hablando desde Austria, y te encuentras que la gasolina, el combustible está más barata aquí que en España. ¿Qué está pasando en España? ¿Por qué está tan altísimo el combustible en nuestro país? Vamos a grabar un vídeo próximamente, suscríbete si no lo has hecho, para contarte esto con detalle, porque merece una explicación aparte, qué narices está pasando para que ahora mismo estemos pagando el combustible más caro en España que en Centro Europa. Y vinculado a todo esto de la electrificación en la automoción, este es el año también, como ocurrió en el último trimestre de 2021, en el que, hablando de Europa Occidental, el vehículo eléctrico puro se vendió en mayor cantidad que el diésel. Y esto sí que es una tendencia y es una noticia que no se ha hablado mucho de ella, que es el sorpaso del coche eléctrico al diésel. El sorpaso del coche eléctrico al diésel en Centro Europa, como digo, porque ha salido un informe de una consultora igualmente que dice que para 2035, en el top 15 de los países europeos en los que se venden más coches, España no aparece. Y sin embargo, Portugal está en el top 10. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se va a remediar esto en España? ¿De una vez por todas se van a poner las autoridades de acuerdo para podernos surtir de los suficientes puntos de carga? ¿Qué va a pasar con el acceso a los automóviles? Hay que tener en cuenta que, ¿por qué Portugal ocurre esto? Pues es muy fácil, te lo voy a explicar. ¿Que de repente tienen más dinero que nosotros? No. Desde luego antes siempre hablábamos de Portugal un poco para reírnos de ellos como país, ¿no? Y hace tiempo que ya no nos reímos de Portugal, más bien lo solemos poner como ejemplo de muchas cosas. Lo que pasa en Portugal es que ya hace mucho tiempo que el coche es un objeto de lujo, es un objeto de lujo y es muy caro. Lo que pasa en Portugal igualmente es que hay una parte muy importante de las personas que compran el coche a nombre de empresa. Es un formato muy parecido al formato de cómo se compran los coches en Inglaterra. Portugal es un país muy anglófilo en muchas cuestiones y lo que ocurre es que muchísima gente compra coche caro en Portugal básica y simplemente porque se ahorra muchos impuestos. Entonces el coche eléctrico es más caro. En Portugal mucha gente compra el coche eléctrico poniéndolo a nombre de empresa porque les sale ventajoso fiscalmente. Pero a lo importante es que España, en los análisis e informes de electrificación, no aparece en el top 15 de Europa a 15 años vista, y eso es peliagudo para lo que está ocurriendo en este país. Lo que está ocurriendo es que, fabricando automóviles sobre todo de gama media-baja y con motorizaciones térmicas, la evolución hacia la electrificación es fundamental para que se mantengan los puestos de trabajo en las fábricas. Fijaos, por ejemplo, lo que está pasando efectivamente con Almusafes, que básicamente lo que se juega es fabricar o no coches eléctricos para la marca Ford en el futuro. Hablando de coches eléctricos, 2022 es también el año en el que las marcas de coches colaron a las autoridades y también a nosotros los usuarios sobre todo unos consumos con los vehículos eléctricos absolutamente irreales. Resulta increíble y paradójico la pelea que ha habido con el tema de que los consumos de combustible de los coches térmicos fueran realistas, de que se cambiara el ciclo de homologación, de que saltáramos al WLTP, que resulta que ha demostrado ser no tan fiable como se vendía en cuanto a los consumos reales de los vehículos, pero es que ahora con la electrificación resulta que hemos saltado en lugar de hablar de consumos a hablar de autonomías. Y lo que están haciendo las marcas de automóviles es comunicar una y otra vez la autonomía máxima de sus vehículos y poner en la letrita pequeña los consumos de kilovatios hora, la horquilla de consumos de kilovatios hora, que por otra parte es obligatorio poner en las comunicaciones comerciales que hacen las marcas. Pero claro, si pones la autonomía ahí bien en grande en el cartelito, además le pones la autonomía máxima, además en las notas de prensa le pones la autonomía máxima como si fuera la autonomía normal que tiene el vehículo, y además las personas que escriben, redactan o transmiten estas noticias no tienen ni idea de lo que están escribiendo, pues ocurre que se genera una grandísima confusión, teniendo además en cuenta que el automóvil eléctrico en muchísimos casos no puede apurar la autonomía máxima que tiene, porque cuando llegamos al 20-15% de estado de batería de carga, lo normal es que nos paremos para volverla a recargar, para no degradarla en muchos casos, pero también simplemente pues por no apurar para quedarnos tirado, ¿verdad? Así que después de todo este viaje de años de polémicas, de disquisiciones, nos hemos encontrado en la era de la electrificación con unos consumos que ya no son consumos sino autonomías declarados, que son los menos realistas de la historia. Alucinante a lo que hemos llegado. Y ese también, 2022, es un año vinculado con los automóviles caros, en los que podemos decir que es el arranque de una automoción A y una automoción B. La automoción A es una automoción en la que los coches diésel se venden menos que los coches eléctricos puros en la mayoría de países europeos. Porque en España ha ocurrido un fenómeno muy curioso e interesante también, que es
que en el mes de diciembre de 2021 se han vendido porcentualmente, es decir, de todos los sistemas de propulsión, de todos los vehículos vendidos en diciembre del 21, se han vendido proporcionalmente menos coches eléctricos que en diciembre del 20 y también menos híbridos enchufables. ¿Y esto por qué? Porque en el año 20 estábamos completamente encerrados, no se vendían coches, pero las marcas promueven que se vendan vehículos electrificados. Los vehículos electrificados son además más caros y además son vehículos que compran sobre todo todavía empresas. Entonces había una distorsión de mercado a la que ha habido un poco de corrección. Ojo que el vehículo eléctrico en España en diciembre ha perdido cuota, aunque en el cómputo del 21 el vehículo eléctrico ha seguido ganando cuota de mercado, pero como digo, de una manera mucho más tímida que en el resto de países europeos. Y vinculado como esto, digo, una automoción A y una automoción B, la automoción A, la de los coches caros, la de los coches electrificados o con sistemas de propulsión alternativa, la de los coches que llevan sistemas avanzados de asistencia a la conducción, que marcan un antes y un después también en la forma de llevar los coches. Estamos al inicio de una fase de transición 22 a 25 en la que los vehículos cada vez tienen más electrónica, cada vez más control sobre la conducción y también más telecomunicación, frente a una industria del automóvil B que sería la industria del automóvil B, la del automóvil usado. Hay esto como si fuera un gigantesco iglú, una gigantesca mole de hielo. Estoy influenciado por el entorno que tengo ahora mismo, que se separa de la península. Esa mole de hielo puede ser el vehículo electrificado y moderno. Se van a vender menos coches que se vendían antaño porque las marcas quieren sacarles más dinero cobrándolos más caros. Y un mundo, el del automóvil usado, que muchísima gente va a tirar de él o seminuevo para su siguiente vehículo. Y ahí es a donde el diésel se lo rifan, se compra mucho y donde el diésel tiene una segunda vida, pero ya en el mundo del mercado de ocasión, hasta que estos vehículos se permitan seguir siendo revendidos. Así que la industria del automóvil se separa en dos clarísimamente. El coche nuevo, electrificado, caro y cada vez más comprado, no a tocateja por un particular, sino a través de una de las múltiples fórmulas que hay. Básicamente el renting, ya sea para particulares, ya sea un renting para empresas, precisamente por el coste de acceso, pero también para hacer una protección. Es decir, yo tengo un renting 2, 3, 4 años, tengo un vehículo de última generación y de aquí 4 o 5 años vamos a ver cómo está la cosa, si está más clara, y ya me compro mi coche nuevo o vuelvo a repetir esta fórmula. Y por último, como digo, se va a seguir aumentando sin duda la cuota de automóviles usados y lo último que queda por refrendar es qué va a pasar con la crisis de los microchips. 2021, el año en el que Toyota ha vuelto a ser el mayor fabricante de automóviles en el mundo sin haber vendido un puñetero coche eléctrico, entre comillas. Sí, se han vendido unos cuantos porque tienen a Lexus, pero es de risa, han sido 14.000 coches eléctricos los que ha vendido en una empresa que vende más de 7,5 millones de coches al año. O sea, absolutamente testimonial. Sin embargo, Volkswagen ha vendido unos cuantos cientos de miles, ahí le lleva, que es el fabricante número 2, una buena ventaja. Toyota se ha saltado, digamos, una fase de desarrollo de automóviles eléctricos porque no le interesaba y porque no le convenía, porque ellos con su tecnología híbrida han estado navegando sin ningún tipo de problema hasta aquí y pretenden seguir con ello a medida que van aumentando, escalando el crecimiento de los vehículos eléctricos. ¿Qué va a pasar en 2022? En el 21 Toyota ha estado muy protegida por la crisis de los microchips, pero la crisis de los microchips también ha acabado impactando a Toyota en los últimos tiempos. Vamos a ver qué ocurre en el 22, quién es el ganador y también cuántos coches hay disponibles para comprar y cómo afecta la crisis de los microchips a las marcas que venden en nuestro país, en España. Lo más probable es que haya marcas que mejoren en el primer trimestre, que mejoren en el segundo semestre o que necesiten todo el año entero para poder terminar de digerir esta crisis de los semiconductores que va para largo. ¿Cómo va a impactar eso en la venta de coches? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y sobre todo y por encima de todo, ¿se van a vender más coches? ¿Cuántos más se van a vender? ¿De qué tipo de tecnología? Hablando de tecnologías, 22, 23 años también en las que hay una moratoria, una tregua para las etiquetas y por lo tanto docenas de miles de coches con etiqueta eco, híbridos ligeros que prácticamente no aportan nada en lo que se refiere al descenso de consumos en la conducción, pero porque tener esa mínima electrificación van a gozar de esa etiqueta eco, con lo cual va a ser el vehículo estrella de los próximos 2 años, mientras la electrificación va creciendo poco a poco y los híbridos enchufables siguen siendo puestos en cuestión por una cuestión de mezclar electrificación y combustión, como si la tecnología en sí fuera mala y no el uso que se le da a la misma, ¿no? Así que estas son las predicciones para 2022, estas son mis certezas, estas son las tendencias que vienen para el año, os las vamos a ir contando aquí con todo lujo de detalles y no os preocupéis porque por supuesto la electrificación es la novedad y a lo que nos dedicamos sobre todo, pero aquí va a haber hueco y espacio para todo y para todos. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, adiós. A ti también, adiós.